Por la invitación. Gracias por estar aquí esta mañana. Y efectivamente de lo que quisiera hablar con vosotros es de esa noción de autoridad como concepto, y luego en una segunda parte sobre lo que en mi opinión puede ser una forma de analizar la eficacia de la autoridad en el juego político a partir de supuestos o de propuestas rigurosamente empíricas sobre cómo investigar sobre este tema para quienes nos dedicamos a los periodos medievales y el periodo medieval y moderno. Empezaré pues presentando los elementos contemporáneos en torno al concepto de autoridad, que lo digo aquí porque estamos en una facultad de Derecho, dista mucho del concepto de legitimidad, o casi no tiene nada que ver. El tema de la legitimidad es muy propio de juristas e historiadores del derecho, pero no es de lo que vamos a hablar aquí, sino de este concepto algo más complejo o más borroso o menos claramente definido, que es el de autoridad. Empezaré recordando que en un capítulo que se convierte en una parte de un libro de la filósofa Hannah Arendt, tiene un capítulo titulado What is Authority, publicado o compuesto justo al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que ella empieza diciendo que en la época contemporánea, y eso tiene mucho, en fin, tiene una gran ironía al acabar la tragedia de los fascismos de los años 30, a principios o a mediados de los 40, dice, en la época contemporánea la autoridad ha desaparecido. Es una realidad que solo coincide con mecanismos políticos de, por supuesto, la antigüedad, la época medieval y moderna, pero no de la época, digamos, contemporánea, no de la época democrática, legicéntrica o constitucional. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea detrás de autoridad? La noción es muy sencilla, de decirlo así, es la capacidad que tiene alguien que manda en actuar sobre la gente sin que la gente a quien se dirige la orden contraactúe frente al que ha ordenado, aunque esa gente tuviera o tiene la capacidad de hacerlo. Esa es la definición, digamos, analítica: poder actuar sobre la gente sin que la gente que podría contraactuar lo haga. Eso significa que la noción de autoridad, que por supuesto tiene un papel relevante en cualquier análisis del mecanismo político, ¿no?, de los procesos de politización de las sociedades o de organización de sistemas de gobernación, por así decirlo, se separa por completo de dos instancias que no tienen nada que ver, o incluso que son contradictorias con la de autoridad. Una es la fuerza, es decir, la fuerza, el empleo de la fuerza tiene como consecuencia inmediata el desvanecer, el apartar la autoridad. Es decir, la persona que consigue que le demos la billetera porque dirige o empuña un arma frente a nosotros, tiene capacidad de actuar contra nosotros, se lleva la billetera, ha podido contra mí, pero no ha tenido ninguna autoridad, por supuesto. Eso es muy conocido, ¿no? Como suelo decir a mis estudiantes, la autoridad es cuando el padre de familia, sin incluso que tercie palabra, simplemente levantando la ceja, consigue que el adolescente quite los platos de la mesa y los lleve al fregaplatos. Eso es la autoridad. Eso realmente es autoridad. O sea, no hay fuerza, pero tampoco hay argumentación. Es decir, que el padre de familia que consigue que el adolescente lleve los platos al fregaplatos no le va a explicar el por qué conviene que lo haga. La argumentación es propio del señor que quiere que le compremos una aspiradora o una enciclopedia.
él va a argumentar el por qué, él va a actuar sobre, va a pesar sobre nuestras decisiones, va a conseguir que decidamos comprar la enciclopedia a plazos, porque ha argumentado, y eso tampoco es autoridad, porque no va de sí que tengamos que comprar esa enciclopedia, a no ser que el personaje que nos la quiera vender nos explique, argumente, en un envite, digamos, retórico, consiga que convencernos. Entonces la autoridad es de otra naturaleza. Una persona casi contemporánea de Hannah Arendt, el filósofo Alexandre Kojève, de origen ruso, pero que actuó en Francia en los años 30-40 como filósofo y a partir de los 50 como administrativo de alto nivel de lo que iba a ser la Unión Europea, bueno, la Comunidad Europea, y últimamente parece ser que fue agente de la KGB, pero eso son cosas posteriores a la caída del muro de Berlín. Kojève fue una persona que supo en los años 30 hacer que, en seminarios, hacer que un texto tan absolutamente oscuro como la fenomenología del espíritu de Hegel se convirtiera en un texto manejable. Eso fue su aportación fundamental. Es el gran intérprete, traductor para los sociólogos, los filósofos, los historiadores, los politólogos de los años 30, de lo que contenía un texto en el que nadie conseguía penetrar, que era la fenomenología del espíritu. Y Kojève escribió, y eso es un dato interesante, en el año 1942, en pleno régimen del mariscal Pétain, un ensayo que solo se quedó en sus archivos y solo salió a la luz, a la imprenta, mucho después de su muerte, en el 2004, si no me equivoco. Y ese libro se titula ¿Qué es l'autorité? ¿Qué es autoridad? Y ahí Kojève parte exactamente de los mismos supuestos que Hannah Arendt, los que acabo de presentar, e intenta hacer una tipología de los modelos de autoridad históricamente, digamos, que podemos describir históricamente, y según su tipología son de 4 tipos. Las fuentes o los modelos de autoridad, ninguno de ellos siendo capaz de ocupar todo el terreno, es decir, lo cual significa que en todos los procesos en los que la autoridad hace acto de presencia, esos 4 elementos van mezclándose con proporciones diferentes en función de los regímenes políticos. Entonces, el primer modelo es el que llama el modelo del padre, no en el sentido del padre de familia, sino en sentido divino, ¿no? En el sentido, bueno, lo que más tarde Foucault llamaría el poder pastoral, que es la capacidad, ¿no?, de conseguir la obediencia a partir de un estatuto de la persona que engendra, que es el generador de quien le obedece. Puede ser Dios, puede ser el papá, pero es el que ha engendrado las personas que le obedecen. El segundo modelo, que lo saca de hecho de la política de Aristóteles, es el del jefe de banda, el jefe del gángster, el jefe de banda de gángsteres, es decir, el personaje que demuestra a los que le obedecen que él sabe lo que ellos no saben, es aprovechar del famoso concepto griego tan trillado, el famoso kairos, o sea, el momento de actuar, el que percibe en cualquier situación movediza cuál es el momento de entrar a saco, de actuar, y el que sabe hacerlo consigue que sus seguidores confíen en él, y volveré en un momento en el tema de la confianza. El tercer modelo al que se refiere Kojève es el modelo que él saca de las leyes de Platón, es la del juez, es decir, la persona que sabe en todo momento cómo calificar de forma útil y eficaz la situación que se presenta ante él, y es capaz de orientar, porque sabe hacerlo,
digamos, el movimiento social, las consecuencias de una situación dada. Y el cuarto y último modelo que propone Alexandre Kojève, y no por casualidad es un gran intérprete de Hegel, es el del dueño de esclavo. Es el que tiene un poder de vida y muerte, o mejor dicho, que ha tenido un poder de vida y muerte sobre una persona, y que cuando esa persona ha elegido sobrevivir pero en situación de dominación, le debe a quien le ha salvado la vida, al que le ha salvado la vida, un tipo particular de obediencia. Entonces, este es un modelo que ha servido, no desde el año 42, porque ese texto se quedó inédito, pero desde que empezó el siglo, más o menos, o las dos últimas décadas, muchos politólogos, gente que hace filosofía política, etcétera, han pensado y comentado el modelo de Alexandre Kojève. Ahora, volviendo por donde empecé, es decir, por el texto de Hannah Arendt, What is Authority? Ella parte con un buen método de la etimología de la palabra autoritas, que procede del verbo latino augere, que es decir aumentar, hacer que una cosa crezca. ¿Y qué es lo que hace crecer la autoridad? Lo que hace crecer la autoridad es el momento fundacional del sistema. Es decir, lo que es autoritas en el sistema romano es la capacidad de siempre recordar la potencia creadora del momento de Rómulo y Remo y la loba y la fundación de Roma. El momento fundacional que siempre se recuerda. Claro, Hannah Arendt es una exiliada política en el país de la Corte Suprema. Es decir, que Corte Suprema que se llena la boca de los Founding Fathers constantemente. O sea, la idea de la fundación es una idea que, según ella, es una idea propia de la sociedad romana y del derecho romano y del modelo norteamericano nacido de la Revolución de 1776. ¿no? Es decir, que el Senado es el lugar de la sociedad que detenta la autoritas, pero como todos sabemos, el Senado no tiene ejército, ni siquiera tiene policía. La autoritas del Senado dista totalmente de las potestas que reside toda ella en el pueblo a través de sus cónsules, sus dictadores, luego sus emperadores. Y es lo que precisamente le lleva a Hannah Arendt a decir que la autoridad no es un concepto que pueda ser compatible con el modelo democrático, puesto que el modelo democrático es autofundado, es permanentemente autofundado por el voto, por el sufragio, etcétera, etcétera. No es una relación, digamos, fija con el momento fundacional y el aumento de la presencia del momento fundacional a la hora de conseguir que la gente siga el mando de quien gobierne. A estos elementos quiero añadir uno, que es como un complemento, que podemos sacar de muchos autores. Uno de ellos sería Niklas Luhmann, que es el tema de la confianza, que sería como la versión desde abajo de lo mismo, por así decirlo. La confianza es, como sabemos, ahorrarse el conocimiento del que la persona con la que tratamos, ¿no? Es decir, que todos sabemos que o decidimos saber cómo funciona un calentador o llamamos al fontanero, de una o dos. Y si decidimos saber cómo funciona el calentador, no nos ahorramos el aprender, o si no, confiamos en el fontanero, ¿no? Entonces, la confianza para cada uno de nosotros consiste en realizar ese ahorro y también reducir la incertidumbre en la relación con el otro, cualquier persona que se nos presente en el espacio social, lo cual significa que decidimos de una vez por todas que la confianza permite la creación de la relación social y de la obediencia política, ¿no? al político.
Y por ende, y aquí acabo el primer momento de lo que les quería comentar, el historiador de historia política y filósofo Pierre Rosanvallon ha escrito en el 2024 un libro que todavía no he tenido tiempo de leer el todo, pero en torno a lo que él llama, dice, recuerda que en Montesquieu hay dos ámbitos, la ley y las costumbres, les lois et les mœurs. Y él dice que también hay que considerar un tercer elemento que él llama les institutions invisibles, las instituciones invisibles. Y esas instituciones invisibles son tres: autoridad, confianza y legitimidad, que son tres pilares sobre los que nuestro sistema político más o menos deja de ser anómico para funcionar. A partir de ahí, lo que quisiera presentarles ahora es algo que ya tengo escrito, y pido disculpas a quien me hayan leído ya este argumento, pero les voy a dar, digamos, un modelo empírico de cómo explicar que quienes mandaban en el antiguo régimen, pongamos simplemente el príncipe o los reyes o los monarcas, gozaban de cierta autoridad para poder actuar como tales príncipes, reyes o monarcas. Quiero partir, para explicar esto, de algo que, en mi opinión, sería la cosa equivalente en la época medieval y moderna de lo que fue la fundación para el mundo romano, es decir, el momento de Rómulo y Remo. Yo creo que podemos plantear como una hipótesis, que, repito, es muy poco teórica, es muy empírica, que la capacidad de un caudillo, y la palabra caudillo no tiene hay pocas lenguas en que se pueda traducir, pero me conviene en particular, la capacidad de un caudillo de apagar la guerra civil, de acabar con la guerra civil, que por definición la guerra civil crea una situación prepolítica. Si hay guerra civil, no hay política. La política empieza cuando la guerra civil cede, ¿no? Entonces, yo creo que el momento fundacional para las sociedades europeas medievales y modernas es el momento en el que un caudillo acaba con la guerra civil, apaga la guerra civil, la para, la extingue, le quita oxígeno. Este personaje, el que es capaz de hacerlo, es en quien la autoridad empieza a crecer. Y quiero recordar aquí que a la gente que hace filosofía del derecho o filosofía política, el concepto de guerra civil es un concepto teórico. Hobbes, lo que quieran ustedes. No es un concepto teórico. O sea, la guerra civil es una realidad vivida o directamente por actores de esa época o recordado por actores de esa época. Si lo hiciera ya se acabaría la charla, pero podría hacer una lista de todas las guerras civiles que sangraron Europa occidental entre principios del siglo XV y principios del siglo XVIII o mediados del siglo XVIII, con una frecuencia suficiente para que sea razonable pensar que la gente o las han experimentado o las recuerden en las familias, con lo cual no es una hipótesis teórica la de la guerra civil, es una realidad con la que hay que acabar, o es una realidad que produce pesadillas en la vida de la gente. El caudillo, además de eso, tiene algo muy, muy específico, y es que guerreando para acabar con la guerra civil, porque tú no acabas una guerra civil hablando, acabas con una guerra civil venciendo. Al vencer, lo que él hace es que él encarna en su cuerpo y con su gente los valores aristocráticos sobre los que la legitimidad jerárquica de la sociedad descansaba desde periodos que ni siquiera podemos fechar, ¿no? Entonces, de alguna forma, haciendo el trabajo de caudillo, el caudillo también ilustra los valores jerárquicos aristocráticos de la sociedad en la que intenta imperar. Y a partir de ese momento, ese caudillo aristócrata puede, y de hecho es lo que hicieron, derivar la violencia propiamente aristocrática del mundo de los guerreros hacia afuera, con
los modelos por excelencia, claro, de las guerras entre príncipes, pero sobre todo, a partir de la época moderna, el modelo no solo teórico, sino también real de la cruzada. Modelo de la cruzada, sin el cual no podemos entender, bueno, aquí en España la conquista cristiana del Islam ibérico lo tenemos todos en la cabeza, no dije de reconquista, ¿no? Dije conquista, y luego la expansión colonial, que se rige por un patrón derivado de ese primero. Entonces ese primer bloque, que tiene mucho que ver con la actividad bélica, pero el momento fundamental es apagar la guerra civil. El segundo elemento es lo que califico como gestión de las gentes. Gestión de las gentes es, como acabo de decir, el que el príncipe asuma, por mucho que San Pablo diga en Galateos 3:28, ya no hay judíos, no hay griegos, no hay libre, no hay esclavos, no hay mujer, no hay hombre, porque todos somos unos en Cristo Señor. Por mucho que diga eso, la doctrina, el caudillo gestiona un sistema jerárquico. Y ese sistema jerárquico, en un marco teórico, espiritualmente universal, lleva a que el príncipe asuma un funcionamiento de la sociedad en la que él mismo es garante de la diversidad de las calidades y condiciones sociales dentro de su propio, del mundo que él domina, con incluso normas que pueden proceder, por supuesto, en ese caso, de la Santa Sede, como es el cuarto concilio de Laterano 1215, es decir, la caracterización de diversos grupos dentro de la sociedad con calidades y condiciones separados, ¿no? Diferentes, ¿no? Y esto lleva a que ya mucho más en la época moderna, algo que conocen muy bien, el que manda consigue que desde la sociedad le llegue información sobre los territorios, información sobre las gentes, y ahí hay todo un proceso que podríamos calificar como ceremonia de la información, en la que, y eso es un dato fundamental, bueno, hubo muchos trabajos sobre este tema últimamente, cuando en ese caso el rey de España consigue que la gente conteste los cuestionarios de las informaciones geográficas, etcétera, etcétera, afirma evidentemente su autoridad. O sea, ¿por qué voy yo a contestar a un tipo que me viene, quién sabe cuántos molinos tenemos, tal y cual? Pues sí, la gente contesta. Y entonces ese juego de la información es un elemento fundamental, porque clasifica los territorios, clasifica a las personas y demuestra que la gente está dispuesta a contestar las preguntas, ¿no? En ese juego. Tercer elemento, solo hay 5, así que voy rápido. Tercer elemento, el rey, lo sabemos, y aquí vosotros sabéis mucho mejor que yo, uno de sus cometidos es juzgar la sociedad. Entonces, aquí no voy a darme la vergüenza de desarrollar, en Francia lo haría, pero aquí no, y sobre todo no en esta sala, toda la matriz intelectual, investigadora, que se ha venido desarrollando aquí y en Sevilla y en otros sitios en torno a la matriz de la jurisdicción. Bueno, ya sé que sabemos de qué hablamos juntos, y no voy a entrar en detalles, simplemente yo creo que merece la pena subrayar un elemento, y es que, como muchos buenos historiadores del derecho han demostrado, existe una ambición de autonomía intelectual e incluso de autonomía política por parte de los juristas en los sistemas jurisdiccionales modernos, en torno a la institución de la universidad, en torno al sistema de contratación de los magistrados, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que en todos los casos el juez dicta la justicia del rey. Es decir, que hay un grado de autonomía muy grande en relación con la institución de la realeza, pero sin embargo, en teoría y en práctica, la justicia se dicta en nombre del rey, aunque uno sea autónomo del rey, y ese juego es el juego que conocemos muy bien. Entonces, el rey negocia, pero hasta cierto punto, con el mundo de los juristas, pero solo hasta cierto punto. Hay un margen de negociación importante, pero a fin de cuentas, tanto a los jueces, por muy autónomos que quieran ser, como al príncipe,
Lo que les interesa es que en la sociedad cunda la idea de una cumulatividad de la cosa juzgada que hace que la capacidad de la sociedad de dirigirse al juez para dirimir los conflictos, para organizar la vida financiera, para juzgar las actitudes religiosas y un largo etcétera, son dos cosas, es un profundo reductor de la incertidumbre del día de mañana. O sea, yo sé cuando actúo a qué consecuencias me puedo tener porque existe un sistema de cumulatividad de las decisiones de justicia, simplemente, y eso le confiere al poder real un elemento que quizás vosotros llamaréis legitimidad, pero que yo creo que concurre también a su autoridad, ¿no? Esa cumulatividad, esa formalización de las relaciones sociales en nombre del rey. Cuarto elemento, después de juzgar a la sociedad y gestionar la gente, es persuadir al público. Persuadir al público, primero, algo que me parece evidente, incluso viniendo de un país tan secularizado como el mío, el defecto número uno de la historiografía decimonónica del siglo XX ha sido y sigue siendo, de hecho, la separación entre historia política y historia religiosa, que para esa época carece absolutamente de sentido. Y de hecho, debía de haber empezado por ahí, porque es mi convicción más, digamos, si de algo estoy convencido, es de eso. Para mí es la piedra de toque de todo lo demás, ¿no? Y entonces, dentro de ese marco, pues el príncipe, en el mundo católico, como en el mundo protestante, como en el mundo ortodoxo, como en el mundo islámico, tiene encarna, y en ese mundo de la encarnación, el mundo católico, de alguna manera una relación especial con el Creador, no es directamente vicario de Cristo, pero sirve al vicario de Cristo, ¿no? o actúa en función de la institución de la Iglesia en un mundo, en una sociedad que no podemos no describir como una iglesia. O sea, la sociedad es una iglesia, en realidad. Simplemente, entonces, en la cumbre de esa sociedad hay un personaje, puede ser sagrado o no puede rodearse de muchas puede rodearse de objetos religiosos, reliquias, perdón. El rey de Francia lo consagran, el de España se rodea con reliquias, pero viene a ser lo mismo. Y eso significa que dentro de la autoridad tenemos que introducir un elemento de simbología, claro, de simbólica, de algo inmaterial, como ser en ese caso la fe, la espiritualidad, pero la no materialidad también se traduce a través de algo diferente, algo complementario, que son las artes. No sé si es el caso aquí en España, pero digamos que en mi país el modelo del artista es Baudelaire, hecho medio vagabundo, pobre en una buhardilla cochambrosa de París, escribiendo sin poder pagar su alquiler, etcétera, etcétera. O sea, esa visión heroica del autor inspirado, que está dispuesto a sacrificar como Job los bienes materiales en nombre del arte, todo es una cosa totalmente romántica que no coincide en absoluto con lo que conocemos del desarrollo de las artes, tanto visuales como musicales, como de otro tipo, en la época moderna, donde prácticamente el artista es un criado de un aristócrata o criado del rey, y ahí podría también explayarme sobre pintura, escultura, arquitectura, jardinería, y un largo, etcétera, etcétera. Y dentro de ese sistema, claro, los artistas lo que hacen es crear algo que, por ejemplo, Fernando Bouza ha demostrado, yo creo que de forma muy fehaciente, hace 25 años por lo menos, es que el mass media no es un invento del siglo XIX, sino que es una realidad mucho más antigua. Los grabados, las medallas y los sermones en púlpitos, por ejemplo, llega a la gente a unos niveles que van muchísimo más allá de la élite aristocrática o letrada, ¿no? Y en eso es también elemento que forma parte de todo este contubernio que estoy intentando dibujar
para explicar cómo se alimenta la autoridad del descendiente de caudillo, por así decirlo, ¿no? También hay que decir que cuando en la segunda parte de la época moderna y por supuesto en el siglo XIX los medios de comunicación van mejorando técnicamente y por consiguiente abaratándose, también se desarrolla la capacidad principesca de desarrollar la actividad de censura, tanto los índices por una parte, pero la censura por otra parte, y la capacidad de limitar la producción de textos o imágenes también forma parte de lo que en donde se manifiesta la autoridad del príncipe. Y por ende, un elemento que es la capacidad del descendiente de caudillo, así lo llamo ahora, no me puedo inventar, su capacidad de negociar con las élites o con los territorios, ¿no? Todos sabemos que en muchos países, no solo en el mío, también creo que en España, bueno, en España está el tema de los grandes cúbrase, bueno, en Francia no es el cúbrase, sino que cuando el rey se dirige a una persona y le llama mi primo, aunque no tengan ningún tipo de relación biológica, mi primo es el cúbrase, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces el rey está rodeado por un grupo de gente que desarrolla lo que es propiamente feudal, es decir, una relación de dependencia mutua asimétrica. Que con esa palabra resuelve el problema de la sociedad feudal, ¿no? Relación de dependencia asimétrica. Esa relación de dependencia asimétrica, cada uno del primer círculo del rey, esa relación él la mantiene con su propia corte. Y dentro de esa corte de cortesanos hay personas, señores, que desarrollan la misma relación, etcétera, con un largo etcétera que llega hasta el labrador manchego, que mantiene esa relación de dependencia asimétrica con un señorzuelo local, un hidalgo local, etcétera, o con un municipio, en fin, no importa, o con un abad, no importa, pero todo eso, de alguna forma, significa que, no en teoría, sino en práctica, existen cadenas de relaciones interindividuales que llegan del príncipe hasta el labrador. Ahora, esas cadenas se pueden romper, y a eso se llama disidencia, se llama motines, se llama, en fin, desorden. Hay formas de disidencia muy interesantes dentro de la élite, de las que nos olvidamos a menudo, que es la gente que no quiere oponerse al rey, pero no quiere mandar. La gente que no quiere mandar. La gente que le dice, yo te destino a esto, y dice, no, pues me quedo en casa, para más tengo un pleito de mayorado con mi primo, entonces no me voy de virrey a Mina, no, prefiero quedarme. Entonces, eso es un primer elemento. Luego, lo que conocemos muchísimo mejor son, efectivamente, las formas de disidencia activa, como puede ser el motín, comunidades, lo que quieran ustedes. Eso desencadena un modelo que yo no llamaría de guerra civil, porque el momento fundacional se quedó ahí atrás, pero sí un modelo de restablecimiento del orden con el uso de la fuerza y con algo que a mí me parece evidente empíricamente, aunque no sabría decir por qué teóricamente. Cada vez que el rey, por lo menos en la época moderna ya madura, restablece el orden, nunca restablece el orden, aumenta el orden. Es decir, que el hecho de que el rey en algún momento se tome la molestia de guerrear contra su gente, aunque sea de forma limitada, y ahorque a unas cuantas personas, lo que ocurre después no es la restauración de lo que había antes. Hay un aumento de la autoridad que se ha producido en esa dialéctica, ¿no? Entonces, esto es más o menos, esos 5 elementos son los elementos que, en mi opinión, concurren para alimentar, o como decía Anand, crecer esa autoridad fundacional. Entonces, es un modelo empírico, no me he referido en esa presentación de cinco elementos ni a Foucault, ni a Bourdieu, ni a nadie por el estilo. Lo digo desde la modestia de un historiador que va al archivo y ve cómo las cosas más o menos fueron contadas por los actores de la época, y es lo que yo creo nos permite abordar la cuestión política del antiguo régimen en un campo de diálogo en el que puedan sentirse tan a gusto los historiadores y los historiadores del derecho. Ya está.
la ventana. ¿No estáis muertos de calor? Sí, necesitas llave, pero podemos ir a por la llave. No, vale. No, incluso estaré aquí atrás, ¿no? No, pero vamos a intentar abrir. Muchísimas gracias. Mientras que intentamos tener un poco más de oxígeno. No, pero eso está cerrado. No sé si no es peor. No. Tampoco sé. Sí, hemos visto cómo progresivamente el público se iba enrojeciendo. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora que tenemos un flujo de oxígeno un poco más fluido, pues si os parece empezamos un pequeño coloquio. Así que quien quiera intervenir, incluidos los que están conectados online. Sí, hola, buenos días. Hola. Ante todo, enhorabuena por esta magnífica exposición, empírica, pero magnífica, muy sugerente, que abre muchos campos, muchos frentes para un debate. A mí se me ocurre uno, un poco rescatando alguna de tus clasificaciones, primero sobre los tipos de autoridad y luego sobre estos 5 elementos que analizas y que deduces de ese trabajo. No solo teórico, porque yo creo que es demasiado modesto, es que no es teórico, es teórico y fundamentalmente asentado sobre el conocimiento firme de una experiencia de archivo. Quiero rescatar uno de los tipos de autoridad, el que tiene que ver con la autoridad del padre, en relación con la autoridad del juez. Tiene que ver con estas dimensiones a las que últimamente nos ocupamos los historiadores del derecho, que nos hemos ocupado sobre esa dimensión económica del pregubernativa o preadministrativa frente a la dimensión del paradigma jurisdiccional, relacionándolo con otro de los elementos, el elemento de la persuasión y el de la confianza, como el otro espejo. Y sobre esto lo quiero vincular con algo que también conoces. Estoy acordándome de memoria de un libro tuyo sobre competencias de jurisdicción del año 2006 o algo, creo que sí. Y es con este elemento. Cuando entran en conflicto diversos tribunales del rey, lo que ante todo, para mantener la autoridad de estos tribunales, hay que invertir, no sé cómo lo ves, en mantener el sigilo, el secreto, sobre el motivo de la querella. Estamos en un punto en que es mucho más eficiente, como técnica de poder, basarnos en la confianza de que los tribunales saben lo que hacen, en que los tribunales son armoniosos entre sí, y por tanto que si hay algún conflicto que es consustancial, claro, saben de sobra que es consustancial a la sociedad política del antiguo régimen, estos conflictos tienen que aparecer, no tienen que aparecer al público, tienen que resolverse en el ámbito privado. Y la monarquía tiene que, fundamentalmente, todos los agentes de la monarquía, todos los empleados de la monarquía, todos sus oficiales, tienen que preocuparse por no generar ruido de tribunales, estrépito de tribunales. Hemos podido considerar aquí, quizá, que esta búsqueda del sigilo o el sigilo, la falta de motivación, Marta trabajó hace años y puede hablar mejor que yo sobre esto, a veces lo podemos considerar como un resultado, ¿no?, de la ausencia de un orden jurídico codificado, ¿no? Bueno, no motivamos las sentencias porque esto es un acto de soberbia. No sé si que habría que cambiar un poco la forma de entender esto. No, es que precisamente invertimos en la prohibición de la motivación de sentencia porque es mucho más eficiente buscar la confianza y de otro lado basarlo persuasión y confianza antes que control y examen de los motivos que nos llevan a valorar la racionalidad del mando, ¿no? Sí, me parece un tema extremadamente interesante, aparte que se vincula, pero ya sé que no es tu tema, con el tema de las arcana juris
Y bueno, pues, ya sé que no vas por esa dirección, ¿no? Lo que se me ocurre escuchando ese argumento es que lo de la falta de motivación, primero es algo muy español, mejor muy castellano, ¿no? No así en otros ámbitos, incluso dentro del ius comune. Pero yo no soy jesuita, pero te dirigiría una pregunta para contestar tu pregunta. Es eso que estás diciendo, ¿cómo se compagina con el hecho de que van a la imprenta argumentaciones jurídicas que incluyen en su retórica elementos sacados de juicios? Me refiero a la serie de los procones de la Biblioteca Nacional, y van a la imprenta en un modelo muchísimo más costoso y por consiguiente probablemente de difusión mucho menor, aquellos tochazos enormes que de hecho se basan en elementos jurisprudenciales. Entonces, si hay elementos jurisprudenciales que circulan, es verdad que son libros impresos en general no en España sino en Lyon o en Venecia, aunque los letrados sean españoles, sean catedráticos de Salamanca o de Coimbra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estás diciendo se convive con una realidad de circulación impresa de lo contrario, porque ese secreto no está del todo garantizado por esa circulación. Una pregunta que te dirijo. El secreto se le exige al magistrado. Claro, pero no. Por eso son alegaciones de parte. Sí, pero una alegación de parte en grado de apelación puede referirse a lo que ha ocurrido en primera instancia. Entonces, no hay secreto. Sí, pero se le exige al magistrado. Magistrado, sí. Scholz lo dijo hace tiempo, cuando decía los ojos de la magistratura. Decía, bueno, sí, el relator, ¿cómo que no motiva la sentencia si tenemos las relaciones de los pleitos? Claro, pero el relator no es el magistrado. No, claro. Y eso nos introduce otro elemento sobre la autoridad, que tiene que ver con la presunción de veracidad. O incluso hoy, a los funcionarios que ejercen autoridad se les presume tiene una presunción de veracidad de sus declaraciones. Sí. No a otros. El relator, por eso yo intento salvar esa sección con esto. Solo se presume. Yo también te agradezco muchísimo la estupenda comunicación. Y la pregunta es interesada, va directamente al punto 2 que tú prometías en tu resumen, que es las teorías y doctrinas que proporcionan su gramática, derecho, teología, medicina, filosofía. Y es un poco la idea de que, claro, historia empírica de una instancia teórica, ¿no? Entonces ahí me prometes un poco ir a esta gramática. Entonces te pregunto, ¿cuál es el léxico? ¿Cuáles son los términos, las voces? ¿Por qué? Porque autoritas, autor es el que inicia una acción, ¿no? Por ejemplo, el vendedor, el contrato de compra-venta, no hay este sentido. Autoritas es el título por el cual tú tienes un derecho, simplemente. Entonces, un poco eso, ¿cuál es tu léxico? ¿Dónde está? Si es que, como he visto que es una parte de la parte empírica, ¿dónde está potestas, imperio? ¿Hay esto en tu investigación, en tu proyecto? ¿Estás ahí un poco buceando términos para discutir los 5 tipos? No sé, un poco eso. Cuando dije que había que referirse a la teología, al derecho y a la medicina, es porque resulta que el otro tema, pero que tiene algún vínculo, como lo insinué con este de hoy, que es el tema de los procesos de racialización en las sociedades del antiguo régimen, para investigar ese tipo de cosas, me parece que el historiador primero dispone, como todos sabemos, del archivo. El archivo es un tipo de documentación en la que uno se puede encontrar un tipo de información que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Es decir, el archivo te cuenta cosas que nadie te va a contar, pero te la cuenta de una manera muy particular. Es decir, que los archivos, salvo cuando tenemos la inmensa suerte de rescatar papeles de la privacidad
informal, cosa que es minúsculo en el océano de los archivos, existe pero es minúsculo. El archivo son actas de procedimientos, no es otra cosa. Y las actas de procedimiento, repito, te proporcionan información que no figura en ninguna otra parte, pero lo hace con 200 palabras. Es decir que la característica para mí fundamental del archivo es su dramática pobreza semántica. Y a mis estudiantes les suelo decir, imagínense ustedes que la gente del futuro conozca de vuestras vidas los impresos que habéis rellenado para la COVID, para pedir una visa para ir a Estados Unidos o para poder pagar Hacienda, que es lo único que la gente sabrá de ustedes. Sabrán cosas muy íntimas, muy particulares, pero muy pobres. Y de hecho, ese documento de archivo, incluso hasta el menor papel de un escribano de Cochabamba, se enmarca dentro de una doctrina, en ese caso doctrina jurídica, para los temas que a mí me interesan, que son los procesos de racialización. Si uno no piensa constantemente en relación estrecha con la doctrina jurídica, la doctrina teológica, o sea, racismo sin pecado universal no se entiende, por ejemplo, entrando por ahí, solo por ahí. Si uno no entiende lo que es el destino trágico de la humanidad, que piensa que ha cometido el pecado universal al inicio, pues la cuestión racial no se entiende, por ejemplo. Pero también, como se trata de una cuestión que tiene que ver con el cuerpo, yo necesito la doctrina médica, o sea, Hipócrates, Galeno y todo lo que siguió, ¿no? Entonces, para mí se debe investigar con el archivo y con la doctrina, pero tampoco la doctrina es mucho más rica que el archivo desde el punto de vista semántico, mucho más, pero no del todo. Y si queremos hacer lo que dictaba, por ejemplo, Marc Bloch, pero muchos otros, intentar de alguna manera rescatar la vida de la gente, cómo vivió la gente, pero en el fondo es eso lo que estamos haciendo, qué vivió y cómo vivió la gente. El único lugar donde podemos suponer que están presentes las palabras de la gente es en la literatura. O sea, la reserva, la esponja que chupó el vocabulario, que chupó el léxico de cada época, no está ni en el archivo ni en la doctrina. El léxico está en la literatura. Entonces, para mí, eso es lo que yo hago y cuando doy clases, etcétera. Ese triángulo lo respeto siempre. Es decir, que voy constantemente circulando del archivo a la doctrina y la doctrina al teatro, en particular al teatro, porque el teatro, a diferencia de los otros géneros, sabemos como el espectáculo es una empresa, no es una empresa que pueda perder dinero, no puede. Sabemos que lo que el poeta y los actores y la gente que hace el vestuario, etcétera, etcétera, esa empresa se dirige a gente que paga para ver aquello. Y si la gente paga para ver aquello, es que aquello les dice algo. Guste o no le guste, pero les dice algo. Entonces, y además tenemos archivos económicos. Aquí los patios de comedia, en Londres el Teatro del Globo, en París la compañía de Molière. Tenemos archivos que nos permiten noche tras noche saber cuántas personas vinieron para ver tal o cual obra de teatro. Entonces, tenemos lo digo porque en un calderón de la barca hay una riqueza lexical que no vais a encontrar ni en un jurista que manda sus lecciones de derecho canónico a la imprenta en Lyon, y menos todavía en el archivo, ¿no? Entonces, yo trabajo con esos. La pregunta concreta que me has hecho sobre el actor como la persona que firma un contrato, confieso que por esa vía, pero es una muy buena sugerencia. Yo quisiera un poquito
en la línea de la... Primero Manuel y luego... Bueno, gracias por la presentación, me gustó mucho. También pienso un poco como Fernando, yo creo que lo que estaba haciendo es como una teoría política de la práctica, una cosa así, más que simplemente rescatar cosas que están viendo en los archivos. O sea, porque al final tiene este esfuerzo de como de generar una historia conceptual a partir de archivos y cosas también. Entonces, mi pregunta es un poco de ese lado, o sea, cuando lo contrastas con la historia intelectual, o sea, ¿esto es una anti-historia intelectual en ese sentido? Porque no me quedó claro en qué sentido, digamos, confluye o diverge de lo que tú podrías leer de otros autores que lo están haciendo más desde de los tratadistas y todo esto, quizá elaborar. A mí me parece que es un trabajo súper interesante y que todavía queda vivo, pero claro, habéis notado, he aludido, pero para descartarlo, no les he hecho el tríptico Maquiavelo, Hobbes, Locke y luego acabando con Rousseau o Montesquieu según gustos. Ese trabajo me parece absolutamente importante, no lo critico, pero no es mi forma de hacer las cosas, simplemente me parece, pero en eso pues, yo soy poco intolerante, quiero decir que no pretendo ofrecer un contramodelo que ocupe todo el espacio, sino es un modelo que va en complemento de la exégesis del maquiavelismo y del antimaquiavelismo, de lo que es la propuesta tremendista de Hobbes, pero no es lo que ha hecho aquí no es un manifiesto en contra de la historia intelectual, no es ni es mi talento, ni es mi forma ni es mi forma de presencia en esta profesión nuestra, sino que lo que me apetece hacer es otra cosa. Pero aquello es totalmente válido en mi opinión, o sea, no estoy pirateando o desbancando esa otra forma de hacer las cosas. Y de hecho estoy constantemente en diálogo con personas, no sé con quién estuvimos hablando, de mi amigo Gabriel Lentín, por ejemplo, bueno, es alguien con quien hablo constantemente, pero yo hago otra cosa, simplemente. No sé si es poco... Lo que yo digo es poco dramático, ¿no? No estaba ella. No sé si quién le había pedido la palabra antes. La vez muy simultáneo. Marta Mariana. Gracias. Bueno, primero toda buena historia tiene finalmente un cierto aliento teórico y en tu presentación está clarísimo. Mi pregunta es por esta dupla autoritas potestas, ¿no? Que en el caso de la Arendt ella entra justamente allí y yo creo que tú señalaste muy bien que Hannah Arendt está escribiendo en una coyuntura muy particular y además con una apuesta clarísima por la Revolución Feliz y inacabada norteamericana y digamos en ese sentido la apuesta por la autoritas tomando distancia frente a la potestad me parece que se inscribe en esta lógica de ella de que la incorporación de la lógica de la intermediación del homo faber a lo político para ella introduce la violencia en la esfera de lo político y no sé si por ahí ella dice potestas en la medida en que implica la posibilidad de refrendar las decisiones de mando con la fuerza, tomo distancia frente a eso, pero de todas maneras volviendo al archivo y a la gramática, la pregunta se queda, que es lo que tú has descrito como, digamos, la centralidad de la autoritas, ¿dónde está la potestas ahí? Y la segunda pregunta, un poco en esa misma línea, creo que subrayaste muy bien el tema de la legitimidad, estoy absolutamente de acuerdo, pero hay el concepto de consentimiento y el de reconocimiento son fundamentales en este mundo de la autoritas. Consentimiento no es legitimidad, pero entonces la pregunta es, ¿entra dentro de tú? ¿Y dónde entra? No creo que consentimiento sea necesariamente confianza. Confianza no sé, y hiciste la referencia a Luhmann, me parece que es una noción muy moderna. Sí. No sé si es, digamos, una noción tan cercana
Entonces quería preguntarte un poco por esto. No, de hecho hablé de la confianza porque en el debate actual es es algo que va complementando la reflexión sobre la autoridad, pero es verdad que para el modelo de antiguo régimen la confianza sería más bien la capacidad de anticipar sobre las consecuencias el hecho de que existe en la sociedad elementos que permite a cada sujeto poder apostar sobre las consecuencias de lo que haga o incluso lo que piense en términos espirituales o lo que haga en términos jurídicos, etc. Y de alguna forma, si hay confianza, es en la certidumbre que, según la frase de Einstein, las mismas causas producen los mismos efectos, ¿no? Y eso es verdad que el derecho, desde ese punto de vista, desempeña un papel clave para hacer que eso sea verosímil, o sea, que eso sea verificado, digamos, de alguna manera. Es decir, un mundo que no sea anómico. En cuanto a la potestas, en la época moderna o medieval, pues lo sabemos perfectamente, es decir, que hay un principio electoral teórico, y es que el rey es elegido, es ungido, pero es elegido también, y la elección del rey, en teoría por el pueblo, por aclamación o por cortes o por todo género de ceremonias, es donde se manifiesta la potestas, pero es como si estuviera conculcada, y también se manifiesta de forma disidente y de forma digamos, contra el orden político en el caso de los motines, ¿no? Pero ahí está esa potestas, ¿no? Fundamentalmente. No sé si te he contestado. Sí. Pues yo creo que no del todo. Insiste. No. Son, vamos, dos o tres cosas. La primera, vinculándolo a lo que ha dicho. Vamos a ver, separas, y yo no sé por qué le sigues en esto, separas completamente autoritas de legitimidad. En algún momento, a lo largo de tu intervención, no has hecho ahí algún quiebro diciendo que, bueno, que la relación no es tan clara en el sentido dicotómico. Y a mí me parece que entiendo lo que estás proponiendo, ¿no? Pero ¿de qué manera una autoridad puede ser autoridad si no hay un convencimiento de que eso es más o menos legítimo? Primera cuestión. Es decir, quieras que no, la gente, si a Felipe, a Carlos I hubiera sucedido su hijo bastardo en lugar de Felipe II, yo creo que no lo hubiera aceptado. Y no lo hubiera aceptado y sería el motivo de una, ¿verdad? De los conflictos, de lo que sé. Es decir, que las diferencias entre una y otra cosa, es decir, diferencia absoluta no se puede hacer. Estoy de acuerdo. Y en ese sentido, claro, el uso del término caudillo es un poquito, vamos, no, ¿me entiendes, no? Me entiendes. No vamos a seguir por ahí, pero yo creo que ahí está eso. No, lo que quiero decir, engañar. no, pero empleando esa palabra, quiero decir que el príncipe no necesariamente es príncipe cuando no, eso sí. Cuando apaga la guerra civil, a eso me refiero. Ya. Aplastar las comunidades cuando uno ya es rey es una cosa. Acabar con la guerra civil de Trastámaras, por ejemplo, es otra historia. A eso me refiero. Por eso empleé la palabra caudillo, perdón. Ya, pero la puedo quitar, ¿no? Claro, no, porque sitúa la autoritas demasiado lejos de la legitimidad que es necesario en sociedades como conservadoras, como son todas las premodernas, ¿no? Sí. Esa es la primera cosa. La segunda es algo que bueno, lo estás diciendo, yo estoy no de acuerdo contigo, sino me parece que eso es así, ¿no? Ese viaje que va de la literatura jurídica o teológica al archivo, pasando por la literatura, todo eso completamente de acuerdo. Pero yo recuerdo una anécdota.
con esta anécdota ya lo vamos a solucionar. Bueno, tengo una de Antón España, pero seguro que la contesto, pero esta es de Costa. ¿Sabes qué? De Pietro Costa. Que viene a decir, miren ustedes, no me acuerdo en qué artículo. Una cosa son los libros, otra cosa son los papelitos y otra cosa es todo lo demás. Y no hacer historia no hay que mezclar una cosa con otra. Eso es lo que dice Costa en Hábito. Unos años más tarde estoy con él en un coloquio y va y se plantea y dice que hay, no, que es muy bueno complementar y yo dije, hasta aquí, Pietro. O sea, llevo toda la vida intentando seguirte, ¿no? Y entender lo que estás diciendo y ahora me vienes a decir lo contrario. Quiero decir, tanto digamos, en una opinión como en la otra, hay razones para defenderlas. Hay razones para defenderlas. Vamos al archivo. Hasta hace 2 días, ¿los archivos de qué son? Los archivos son del funcionamiento de la jurisdicción, sin más. Entonces, claro, si tú tomas eso, esa culpación por lo que ocurre en la sociedad, es ridículo. Es ridículo, ¿no? Pero claro, lo que tienes es la abundancia. Entonces te sale una sociedad que yo creo que este es uno de los grandes defectos, y anda que no se lo critique en su momento Antonio. Los grandes defectos, digamos, de la historiografía jurídica jurisdiccionalista, tomar la cosa por el todo. Es decir, el derecho está en todas partes, el derecho rige, el derecho que también es canónico, etcétera, rige todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es verdad. Y yo creo que no es verdad. Nunca, ¿sabes? No. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque es que si tú vas a una biblioteca premoderna, ¿qué es lo que te encuentras? Teología y derecho, y luego es por otra cosita. Punto. ¿Eso quiere decir que ese mundo es solamente teología y derecho? Pues no. Eso clarísimamente, ¿no? Pero por lo tanto el archivo también, la literatura jurídica, teológica, lo que sea, es limitada. El archivo también. Y lo otro, pues, como yo no soy nada ni poética ni literata, cada vez que intento escribir una poesía me sale un informe, ¿sabes? Pues ese mundo no lo conozco. No, lo conozco como lectora, pero no como... pero es verdad, ¿no? Mira, te voy a contestar a partir de la palabra abundancia. Claro. Y desde un planteamiento, bueno, de temperamento no soy nada melancólico, pero sí creo que la historia es muy melancólica. ¿Por qué lo es? Porque si, como decía antes, de lo que se trata es contar la vida de gente que no está para contarlo, contar la vida de la gente del pasado con la que no podemos, que no son interlocutores, porque han desaparecido. Hay que admitir 2 cosas. La primera es que a nivel general la abundancia está distribuida de una forma radicalmente desigual, empezando por nivel internacional. O sea, en mi opinión hay 3 realidades del pasado que gozan de abundantes archivos, solo 3, bueno, exagerando un poco, pero para que nos entendamos: China, Italia y España. Ya está. Luego todo lo demás es menos. Todo lo demás, cuando digo España es, nos entendemos, ¿no? Entonces nos enfrentamos con los supuestos epistemológicamente muy frágiles de la Global History y esas cosas, con una situación de asimetría absolutamente radical sobre las huellas materiales del pasado de las diferentes sociedades del mundo. Con lo cual, cuando la UNESCO hace volúmenes de historia mundial y casi con el milímetro quiere que el volumen de África sea tan espeso como el de Europa, es un planteamiento de carácter diplomático absolutamente legítimo en su campo, que es hacer diplomacia. Y sencillamente no tiene ni pies ni cabeza. Porque yo creo que Giovanni Levi tiene más documentos que Congo.
a lo largo de su historia. Bueno, ya está. O sea, entonces, esa asimetría también existe dentro de las sociedades, entre ricos y pobres, vencedores y vencidos, hombres y mujeres, lo sabemos todos perfectamente, lo cual no es óbice que gente pueda hacer una muy buena historia de las mujeres con una documentación que es el 90% masculina, y sin embargo hacen historia de las mujeres. Y de la misma manera que en América se puede hacer una historia que tome en cuenta la voz de los vencidos a través de la documentación de los vencedores. O sea, así se hace. Así se hace, ¿no? Ahora, dicho esto, yo creo que hay que poner realmente, sobre todo con la nueva generación que piensa que la historia tiene que reparar los crímenes del pasado. La única forma de reparar es hacer buena historia, no hacer historia complaciente, ¿no? Y por eso creo que el tema que has dicho de la abundancia de archivos es fundamental, y una forma de ponernos todos de acuerdo, por eso ahí es donde voy a la melancolía del historiador, es que en el fondo, incluso cuando tenemos tantísimos archivos, no sabemos casi nada del pasado. O sea, yo después de 40 años de dedicarme a este oficio, llego a la conclusión de que casi no sé nada. O sea, eso puede sonar como socrático barato, pero es verdad que no tenemos o sea, que lo que nos queda del pasado, incluso en un mundo como el hispanófono, que es tan rico de archivos, es mínimo. Si uno, por ejemplo, o sea, no sé, cosas totalmente sencillas, ¿cómo es que la gente concretamente conseguía pagar su cuota de alcabala? ¿Cómo lo hacía? O sea, busca un libro que te lo explique. O sea, que te explique concretamente el señor que tiene que pagar su cuota de alcabala en un pueblo de La Mancha, ¿cómo lo hace? A las rentas, sí, pero, al trato de las rentas. No, pero quiero decir que hay cosas no, que... lo único que se puede decir. Claro, pero hay muchas cosas de ese tipo. O sea, tenemos la sensación de que entendemos los mecanismos, pero los vemos muy por arriba en realidad, cómo la gente actúa, etc. Entonces, estamos más o menos todos en la misma situación de caminar en una cueva con una cerilla que encendemos y durante unos minutos vemos algo de la cueva, pero no mucho. Entonces, y eso vale también para los historiadores del derecho, o sea, por supuesto, o sea, no es propio de nosotros. Entonces, dentro de esa melancolía profesional, pero por otra parte, un cierto optimismo vital, yo creo que uno puede torear ese trabajo. Con dignidad. Con dignidad. Yeah. Muchísimas gracias por esta exposición tan sugerente. Yo quería preguntarte, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, desde un punto de vista quizás un poco más teórico, sobre la relación entre archivo y autoridad. Porque si uno va a la etimología de archivo, está la idea de arqué, que también se puede conectar con esto del poder instituyente. Y me quedé pensando en esto del archivo, quizás en un sentido más metafórico y más teórico que el que venimos discutiendo. Y sobre todo cuando hablaste de la cumulatividad de las decisiones como una de las condiciones de la autoridad. Y esto puede ser pensado como un archivo en sí mismo también, ¿no? Entonces quería escucharte un poco más sobre la posible relación entre archivo y autoridad, no tanto en el sentido del archivo como un sitio donde se pueden estudiar estas cuestiones, sino con el acto de archivamiento al mismo como un acto de poder. Bueno, te puedo contestar de forma otra vez muy empírica. En un momento dado, y es algo que no he dejado del todo, me he interesado por los presidios españoles o castellanos en el norte de África. Si tú vas al archivo, la sensación, vas al archivo en Simancas o en el histórico, o en Cartagena o en Málaga, etcétera, etcétera, y luego vas a Orán o vas a Alger, te encuentras con que de un lado del Mediterráneo hay archivos, del otro no. Y si preguntas a historiadores argelinos que se han tomado la molestia monstruosa de aprender a leer el Osmanlí de la administración otomana del siglo XVI-XVII,
y que han ido a Topkapi, o antiguamente a Topkapi, para ver si hay documentación administrativa del Imperio Otomano sobre la parte occidental de Argelia. Es decir, no hay nada, no quedó nada. Entonces, no se ha encontrado nada, mejor dicho. Pero en el caso del norte de África propiamente dicho, la gente con la que los españoles interactuaban de forma consensuada, contractual o de forma, digamos, bélica, violenta, no era gente que ignoraba la palabra escrita, para nada. Esa gente firmaba contratos con los españoles para intercambiar determinado tipo de mercancías, trigo para el presidio, la compra de esclavos. Lo que pasa es que ese mundo, con prácticas sociales, sé que decirlo así parece como muy eurocéntrico, seminómadas o movedizas, etcétera, tiene una práctica constante del escrito, pero no de la conservación del escrito, que es otra etapa. Y entonces, claro, a mí me parece evidente que existe, y aunque sin que sea una metáfora, una relación entre el modelo del rey pepelero de Felipe II y el primer reglamento del Archivo de Simancas. O sea, no es casualidad, es que eso concurra realmente para hacer que el monarca más potente de Europa de su época también es el que y que tiene que interactuar con gente que vive en sitios que ni siquiera se puede imaginar que se parecen a aquellos sitios, y sin embargo puede mandar y esperar ser obedecido de alguna manera. Y yo creo que sí, que aquí hay una relación muy fuerte, y de hecho el caso español en la historia europea, a mí no me gustan los excepcionalismos, pero llega un momento en que no puedes negar que a partir de 1581 la monarquía española es un monstruo que funciona mejor o peor, pero ese monstruo, hace poco estuve, puede que parezca, me voy por otro sitio, pero por ejemplo, hace poco estuve en un tribunal de oposición en Francia y había dos finalistas. Un muy buen historiador, muy bueno, de Inglaterra, primera mitad del siglo XVI. Digo Inglaterra, ojo. Y una excelente historiadora de la monarquía española en tiempos de Carlos II. Y en la discusión conseguí que el chico que trabajaba Inglaterra, siglo I del siglo VI, trabajaba una micropotencia, un pequeño país, un país que no era capaz de influir sobre prácticamente nada, salvo su conquista colonial irlandesa, y que en el fondo la Inglaterra de Enrique VIII no pesa más que el Gran Ducado de Florencia. O mejor, puede que el Gran Ducado de Florencia sea una potencia superior a lo que era la Reina. Claro, el problema que tenemos es que no podemos olvidar, es una experiencia de pensamiento casi imposible olvidar el Imperio Británico. Es imposible olvidarlo. Entonces, como no lo somos capaces de borrar el Imperio Británico de nuestras mentes, le concedemos a Inglaterra un peso que nunca tuvo en época de Enrique VIII. Enrique VIII, por motivos digamos domésticos que conocemos, hace una jugada religiosa increíble, pero ya es todo, ya está, ya acabó. El duque de Florencia pesa más, pero claro, también en mi país, por ejemplo, es algo que yo creo que fue Roger Chartier quien lo dijo, no fue otro historiador, pero de esa generación. Nosotros, los franceses, pero yo creo que será lo mismo para vosotros. Es absolutamente imposible, como ejercicio de pensamiento, retratar Francia de 1780 olvidando la revolución. O sea, por mucho que hagas un esfuerzo mental, una depuración de todo lo que es imposible. O sea, retratar correctamente ese momento como si no hubiera ocurrido lo que ocurrió.
Y esa es una de las limitaciones del trabajo de historiadores. O sea, por mucho que no seamos, o sea, que estemos prevenidos contra la teleología, contra los anacronismos, etcétera, hay un ejercicio mental, o sea, es como el yoga, o sea, hay cosas que no se pueden hacer por no, es imposible. Y yo creo que, volviendo a tu pregunta, la cuestión del archivo en el caso de la monarquía española desempeña un papel clave en el paisaje general de la imagen que tenemos de esa realidad, eso es seguro, y no la podemos olvidar tampoco. Con lo que dices de no poder ver, una cosa que es una anécdota, ¿no? La obra de Pietro, esa mala de un soldado que se despide de su novia y dice: adiós, me voy a la guerra de los 30 años. Eso es lo mismo. Es buenísimo. No, eso es lo mismo, ¿no? O sea, la revolución, lo mismo. Es buenísimo. No lo conocí. Incluso en periodificaciones de grandes, cuando Koselleck establece la acuña esto de, creo que Koselleck en Rusia, en Reforma y Revolución, esto de hay un Sattel Zeit, ¿no? O sea, un tiempo intermedio. Pero ¿cómo es que hay un tiempo intermedio? Tú fijas el tiempo intermedio entre Revolución y 1848 porque cuñas tú No, pero es como la palabra transición, es lo mismo. La transición, no, y lo que más me desagrada en la retórica de los historiadores es el uso del prefijo griego proto. El proto significa, bueno, como vino no digo, pero como... Yo me autodaría la palabra. No, pero eso No, sigue. Una simple cuestión respecto a lo que ha dicho de los archivos. Claro, hay otro elemento que tiene que ver con lo que tú has dicho, digamos, del momento fundacional. Los archivos están recogiendo momentos fundacionales de instituciones, de monarquías, etcétera, etcétera. Con lo cual son algo que tiene que ver con la reformulación una y otra vez de los momentos fundacionales de las grandes dinastías, pero de los conflictos de instituciones que hay en el 18, por ejemplo. Claro. ¿Quién va primero? No, pues no. Entonces, ¿dónde van? Al archivo para hacer las historias de los consejos. Sí. Perdón. No, claro, todo lo que planteabas es en realidad formas de autoridad, ¿no? Que tiene autoridad, el que asume esa autoridad, que comparte un universo cultural, no siempre. El universo cultural también se comparte en este plano de la legitimidad. A mí me genera también esa frontera difusa, me genera cierta incertidumbre. Entonces la pregunta era si en este modelo de premoderno, ¿no? Moderno que nos contabas, qué claves podrían permanecer en un mundo posmoderno de este modelo autoritario. Y otra cosa es que en una de las características que nos contabas sobre esta autoridad sobre gentes que eran distintas, si nos podrías contar un poco más de qué mecanismos tendría esa autoridad para ser una autoridad sobre un grupo de gentes distintos, o sea, qué mecanismos utilizaría. El mero hecho de separarlos de los demás es un gesto represor, por definición, es represor. Es decir, que si por ejemplo, el que la realeza asuma sin promulgar, pero asuma la legitimidad del mecanismo de exclusión por limpieza de sangre hasta 1865, es un gesto evidentemente que es a la vez de definir un grupo social y reprimirlo, o jerarquizar como mínimo, es decir, la descripción es jerarquización, la descripción es discriminación, o sea, van de la mano.
no describen el mundo social solo para tener una imagen, sino para organizarlo y para separar las condiciones o las calidades de las personas y las familias y de los grupos. Así es como yo lo veo. Entonces, con por ejemplo, una diferencia fundamental, pensando en las expansiones que pueden ser intraeuropeas, pero bueno, lo que aquí nos llega más de cerca es la atlántica, es la diferencia que se marca entre los descendientes de vencedores y descendientes de vencidos. Es una línea, un techo de cristal muy importante que puede ser de vez en cuando burlado, pero que todavía marca realmente el funcionamiento social global, ¿no? En el sistema político hasta nuestros días, de hecho, hasta la actualidad. En cuanto a la pregunta sobre el periodo, lo que queda, tu pregunta la primera es lo que queda en el mundo. Todo este mecanismo que nos preguntabas, ¿hay algo que se pueda trasladar después? Yo creo que es muy complicado. Trasladarlo. Habría que ver cómo se traduce en el sentido propio de la palabra, porque en el mundo del constitucionalismo, de la autofundación, además una fundación perpetua, o sea, la sociedad política se autofunda en cada elección, o sea, cada vez que vamos a la urna autofundamos nuestro sistema, llamémoslo incluso aquí republicano, para que nos entendamos. Entonces, a diferencia, bueno, yo tengo, como historiador, que vengo del país de donde vengo, yo estoy totalmente, pero radicalmente opuesto a la línea que nos han enseñado cuando yo era en instituto y luego los primeros años universitarios, que es la línea de Braudel, de afirmar que la Revolución Francesa es un epifenómeno superficial, pero que lo que cuenta son otras cosas, ¿no? Yo creo que es absurdo. Yo creo que no lo digo por ningún afán de chauvinismo, pero yo creo que la Revolución Francesa, como sacudida política, militar, social, cultural, jurídica, de una extrema violencia, aunque sus promesas tardaron 1 siglo y medio en cumplirse, es una sacudida absolutamente fundamental, radical. Y de hecho, a mí siempre me hace mucha... además hay una cosa muy divertida. Si uno se echa a pensar, Marx y Tocqueville piensan lo mismo. Es que el mundo de antes estaba casi carcomido por dentro en víspera de la revolución, y que la revolución al final es como un último gesto para acabar con el feudalismo, para acabar con esas cosas, ¿no? Yo no lo creo, y tampoco creo mucho en ese tema de la decristianización precoz de Francia, no lo creo. O sea, puede que en algunas zonas haya habido un descreimiento un poco más espectacular que en otras, etcétera, pero si realmente el sistema feudal hubiera sido tan débil en víspera de la revolución, explíquenme por qué, para acabar con él, hubo que matar a los aristócratas. Sí. Segundo, para someter la Iglesia como rama del Estado y no dejarla como una realidad por encima del Estado, para conseguirlo hubo que matar a los sacerdotes, y no pocos. Es decir, que el sistema pre-revolucionario gozaba de una salud envidiable en víspera de la revolución, y la revolución fue ultra violenta porque el sistema era ultra sólido. De haber sido tan débil, entonces yo creo que la revolución fue revolucionaria, y que el mundo que ha engendrado la revolución es un mundo que realmente dista del antiguo régimen. Entonces, luego, claro, hay historiadores, y con razón, han hecho, bueno, la noción de the persistence of the ancien régime in modern times. Ese tipo de investigación de los años 80 tiene toda su legitimidad, por supuesto, pero eso no quita que lo que promete y realiza la revolución, aunque luego hay vueltas atrás, y muchas, bueno, por ejemplo, un caso que he estudiado, lo hablamos en Sevilla, el caso hay algunos casos de avances jurídicos en temas de la familia, por ejemplo, en la época de la montaña, digamos, de la Convención, y luego hay
una vuelta atrás con el Código Civil. Todo eso lo sabemos. Eso no cambia que ahí ha habido algo fundamental, y no lo digo para el mundo entero, solo para la sociedad francesa. Luego, si la gente lo quiere asumir más allá de las fronteras, pero no, yo no voy a empezar a... No creo que Francia sea el faro de la civilización, por eso lo digo, que las cosas queden claras. Pero desde luego, para la sociedad francesa la revolución fue revolucionaria, de esto estoy convencido. Y entonces, me cuesta mucho trabajo contestar tu pregunta por esa razón. Creo que la pregunta es muy válida, pero no sé contestarla. Sobre esto mismo, el curso, cuando hablabas de la persuasión, yo vuelvo lo mismo, cuando hablabas de la persuasión, te referías a que un monarca en el siglo XIX tiene otro tipo de mecanismos de censura, pero yo creo que aquí ha saltado la cesura, no la censura, sino la cesura del presidente revolucionario, porque en el momento del XIX estamos en otro plano de autoridad. Totalmente. Precisamente porque introducimos algo, y bueno, con lo de la persuasión y el secreto, es el sentido de la publicidad que precisamente se introduce en tiempos revolucionarios, es decir, frente al sigilo de un consejo, la publicidad de la Cámara. Te corto, mira, Fernando, uno de los documentos más fascinantes, un documento genial que me encontré un día en Simancas de casualidad, yo diría que es al final del reinado de Felipe V, por ahí, hay un embajador de España en Londres, y el tipo se dedica a hacer resúmenes de lo que escucha en los comunes. Y el tipo está alucinado que esas cosas se puedan comentar en público. Y el tipo alucina, hace informes, cuenta lo que cuenta. Es un documento extraordinario, porque semana tras semana el tipo cuenta lo que los tipos debaten en los comunes, y dice, joder, es que eso lo nunca he visto. Entonces, y Voltaire es lo mismo. Voltaire tiene exactamente... ¿Por qué Voltaire está enamorado de Inglaterra? Exactamente por eso. Exactamente por eso. Es que los mecanismos de autoridad es que saltan por los aires en ese momento de que dice, bueno, ahora se puede... Ahora todo el mundo empieza a hablar de todo, y aquí nadie se le pone cortapisas. Y es más, los nuevos artífices de los protagonistas del mundo son los que destacan precisamente porque manejan estos nuevas claves del discurso público que se hace público, y que, por tanto, lo de la censura de los periódicos no creo que pueda tener lo mismo que con una censura previa moderna, ¿no? O sea, ahí sí que hay una censura, y en ese sentido es muy difícil encontrar líneas de continuidad. Y si hay una sincera competencia electoral, tienes que convencer al elector. O sea, la argumentación es fundamental, porque si no... Tienes que convencer al elector, tienes que convencer al público y a la prensa, no solo al tribunal, sino a la prensa que actúa con acusación pública en un tribunal. Es el caso de las causas célebres, ¿no? Que ya y claro que vi, bueno, estas cosas del abogado como nuevo tribuno, o sea, yo creo que el sistema de autoridad cambia radicalmente de un lado a otro. Sí, incluso, por ejemplo, hay algo que quizás para explicar el por qué la literatura francesa de la primera mitad del siglo XIX ha tenido y sigue teniendo de alguna forma una proyección mundial impresionante, Dumas, Victor Hugo, etcétera, puede que se deba a algo que estás apuntando, y es que quizás sea en Francia, por el motivo de la violencia que supuso acabar con el papel estelar de la clericatura, los profetas son los poetas. O sea, el profeta ya no es el teólogo, ya no es el que hace exégesis de la palabra de Dios. El profeta es el poeta, y eso se da en Francia, quizás en Inglaterra también, pero por otras vías. Pero no es casualidad, y va exactamente en la dirección que estás apuntando. Y eso se debe a la revolución. Está funcionando la persuasión. No sé si hay más intervenciones, más sí. Bueno, mi intervención básicamente es para contrabalancear la soledad del financiante
con respecto a la coralidad de acogida en una facultad de Derecho, la soledad de conferenciantes de la que me siento notablemente cómplice porque somos historiadores generales en facultades de letras, que yo sepa. Y creo que parte de lo que se dice, Fernando, Marta, Laura, que es a quien puedo llamar por nombre, viene desde posiciones de imposible sorteo del muro disciplinar, que no en vano se llama disciplinar. Quiero decir, lo que nos ha contado Jean-Frédéric tiene que ver con cosas que pasan en las disciplinas de la Facultad de Letras, filosofía y letras, filosofía, historia y letras, y difíciles de pasear o con problemas para ser tematizadas. Por eso ha empezado poniéndose la venda delante de la herida. Autoridad, no legitimidad, asunto de la gente de la Facultad de Letras que trabaja con construcción dogmática, no en absoluto con reconstrucción empírica, que es la nuestra. Repito, yo no tengo ninguna objeción, sino añadir más énfasis al hecho de que hablamos él en solitario, los demás más claramente porque estamos en una facultad de jurisprudencia o es de derecho. Aquí añadir más énfasis a la soledad del conferenciante que habla desde una posición de historiador general. Ha tenido que empezar desmarcando ha empezado, de hecho, no solamente desmarcándose de legitimidad, sino teniendo que recurrir a filósofos, gente mucho más emparentada con los juristas que con los historiadores, porque trabajan con la dogmática universal. Que yo sepa, Hannah Arendt tiene no formación, es filósofa con Heidegger, y que yo sepa, Kojev es filósofo con Coiré y con Hippolyte y todos estos. Entonces, el desmarque inicial es que la guía de un historiador para hablar de autoridad es o tenerlo que hacerlo en casa de la gente de derecho, es el caso, o tener que hacerlo en caso de esto lo han pensado antes los filósofos, y además en la década de los 40 o los 50, como es Kojev y como es Hannah Arendt. Y por eso el libro sobre autoridad, y esto lo digo aprovechando que tenemos delante un representante imposible de mayor competencia de la matriz historiográfica que llena todo el siglo XIX. Francia acaba de utilizar la frase vengo de donde vengo. El libro seguramente hecho de un historiador sobre autoridad, aparte del que está haciendo Jean-Frédéric, no se ha escrito nunca. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cuál es? En seguramente la empresa más alucinante de historia general, 130 volúmenes, 20, la síntesis de l'evolution de l'humanité a Ribert, estaba encomendado a un eximio profesor francés el tratar de qué pasa cuando la religión y la política colapsan en los siglos XVI y XVII. El historiador se llama Dupont, y es el único momento en que la palabra que aquí nos convoca aparece en el título de un libro de 120 volúmenes, la serie de Ribert, desde que se proyectó en 1911 hasta que llegó a su final en la década de los 60. El título de Henri de Dupont, libro que tenía que haber escrito a la vez que Hannah Arendt y Kojev, era precisamente la autoridad en la religión y en la política en tiempos modernos. Y no se escribió, seguramente porque toda la obra de Dupont no necesita poner como título autoridad, y es sobre precisamente qué pasa cuando, colapsando política y religión, lo que colapsa es el sistema de apoyatura al que tenemos que llamar autoridad, legitimidad, lo que sea. Pero, repito, si es por un historiador, no está escrito. Y tenemos que recurrir a gente de bandas contrarias, gángsters de otros oficios, los juristas, los filósofos, y gente así, para encontrar apoyatura, porque los que trabajamos con archivos y con el léxico de los archivos nos resulta difícil tratar con esta gente. Yo repito que la palabra autoridad está en la historia, en la síntesis de Beard, solo como un apax,
como un solo testimonio de eso, pero es el libro que no pudo escribir Dupont porque estaba escribiendo todo el resto de los libros. Él sabía bien de qué estaba escribiendo, porque había escrito sobre qué autoridad tiene Occidente para lanzarse sobre Constantinopla con su maestro Alfandegui, escribiendo la autoridad de la cruzada, sin decir la cruzada, los dos libros sobre la cruzada, ya que se ha mencionado antes, la autoridad. Por eso no tengo objeción que hacerle a Jean-Frédéric, excepto lamentar que aquí no se aplauda más y, su punto de fuga en la literatura, que es a donde quizás apuntaba con la búsqueda de gramática, Laura, con una pregunta evidentemente maliciosa, malintencionada, tramposa, y como todas las cosas, esto es, con unas segundas, unas terceras, unas cuartas, unas quintas, buscando dónde está el archivo disciplinar, la gramática, de todo ese tipo de cosas. No sé, apoyar que el punto de fuga de Frédéric en, si queréis un archivo para saber de autoridad, con una suelta de una comedia o un auto sacramental de Calderón, tenéis más que de sobra. Y ese sigue siendo un punto de fuga en la Facultad de Letras, no entre los filósofos ni entre los... y en ese sentido quisiera apoyar un poco más ese punto de fuga de encontrar el derecho en la literatura, la filosofía en la literatura, la teología en la literatura, en Calderón o en Hugo o en Rivarol. Me da exactamente igual. En ese sentido quisiera, como en la soledad del historiador de fondo, apoyar de alguna manera ese punto de fuga y esa posición de historiador general de quien representa el mundo de Dupont, de Alfandegui y de Brodel en una facultad de dogmática jurídica. Bueno, voy a contestar dos cosas. Primero, aquí me siento súper a gusto y no he tenido la menor sensación de quedarme solo, pero bueno, eso quizás porque soy muy... una figura retórica. No, porque soy muy blandengue a lo mejor, pero me siento perfectamente a gusto entre vosotros. Entonces, gracias por el apoyo, pero no creo que, en fin. Un pequeño punto, no sé por qué Dupont no escribió el libro. Lo que pasa es que ni la política ni la religión colapsan en el siglo XVI. Es decir, que hay una macroguerra de religiones que fue una abominación en todos los términos que podamos imaginar, de violencias, etcétera, etcétera. Pero otra vez, hablando de desde donde hablo, yo nunca olvido, y eso contra algunos historiadores franceses, que el siglo XVII francés es un siglo de reconquista católica y que Luis XIV acaba no solo con el casi exterminio de los protestantes, pero acaba ultramontano, no acaba como un rey del patronazgo regicéntrico, acaba ultramontano, claramente. Durante los últimos 15 años de su reinado. Es decir, Francia en realidad tuvo ese paréntesis de caos, por eso es fundacional, de hecho, que son las guerras de religión, pero en cuanto muere Enrique IV, todo el afán de María de Medici y hasta Luis XIV, que cumple con la promesa, tardaron un siglo, pero Francia es un país donde de ninguna de las maneras se puede decir que la Iglesia esté dentro del Estado. Al finalizar el proceso de reconquista católica. La reconquista católica es para entregar la hija preferida de la Iglesia a los pies de su santidad en Roma. Y eso es la realidad francesa. Entonces, luego hay toda una reconstrucción republicana de que Francia ha creado un proceso irreversible de secularización para poder solucionar el conflicto de religiones a finales del XVI. El hecho es que el proceso fue no solo reversible, sino revertido. Fue revertido. Entonces Francia es un país que además, bueno, eso ya lo escribí hace 1000 años, pero intenta competir con la España idealizada de Felipe II a lo largo del siglo XVII para ser todavía más católico que España, y ser más católico es reconocer que por encima, insisto, del poderío real está la Iglesia. Y eso es lo que hace Luis XIV, por muy pelucón que sea, es así. Entonces, la idea de que hay un colapso político y religioso en el siglo XVI me parece una visión curiosamente muy republicana.
que no toma en cuenta lo que fue la trayectoria realmente de la monarquía. No, con la palabra colapso yo me refería básicamente a no tanto cada una de esas piezas, sino la relación que viene a la Edad Media de ambas. La relación, quizás. Sí, pero, pero se la palabra restablece. colapso, No, pero y se desde luego restablece. yo también estoy por aquí bastante a gusto, porque como si fueran familia, esa no era la cuestión por ahí, era metafórico. Pero al decir colapsa me refiero a que la palabra autoridad puede convocarse cuando la vieja gramática conectiva entre política y religión, la que quizás se decía con la palabra que evitaba todo, yo directio, no sirve. Y entonces que en la agenda de Dupont estuviera escribir un libro sobre autoridad que al final no se escribe, me parece un argumento Sí, muy pero historiográfico. pero nunca sabemos por qué no se escriben los libros. No sé. Podemos imaginar, pero es un juego. Y además el único libro que habla de la soledad es La soledad del historiador del derecho, de Pío Carón. ¿No? Que es un libro precioso, como todos los de Carón. Pero se debe referir a la soledad del historiador del derecho en la facultad de derecho. No, en general. Porque aquí hay pocos historiadores de derecho y muchos de los otros. Pero tenemos algunos adoptados. Bueno, pues si no hay más contribuciones, si os parece, dándole las gracias nuevamente al ponente, esperemos que nos complace que nos haya sentido acompañado Muy bien. en esta trayectoria. A nosotros nos complace enormemente que haya querido acompañarnos en este seminario y nada, damos un fuerte aplauso. Gracias.